Ucrania no solo combate a Rusia en el frente, defendiendo y contraatacando para hacer retroceder a sus enemigos. Sus valientes hombres y mujeres también están atacando a Rusia desde dentro, resistiendo la ocupación en las regiones que Rusia afirma tener bajo control total. Incluso con las amenazas constantes de encarcelamiento, tortura o incluso ejecución sobre ellos, estas almas heroicas arriesgan sus vidas, enviando un mensaje claro y definitivo al Kremlin de que nunca se rendirán. Uno de los líderes de este notable movimiento de resistencia, un comandante anónimo de las Fuerzas de Operaciones Especiales, Azov, se reunió recientemente con el Kiev Independiente para una entrevista en profundidad, revelando las extraordinarias operaciones de la resistencia y la destacada resiliencia de los involucrados. Al ser consultado sobre el origen del movimiento de resistencia, el comandante admitió que es previo a la invasión a gran escala de Rusia. Primero, comenzando en 2016, un par de años después de la anexión de Crimea. La idea detrás de esto era simple: involucrar a la población civil lo más profundamente posible en la lucha contra Rusia, darles a los hombres y mujeres comunes que no estaban enlistados en las Fuerzas Armadas la posibilidad de defender su país y contraatacar a sus opresores. Como señala el comandante, aunque sus métodos pueden variar, los objetivos del movimiento de resistencia y del ejército ucraniano están efectivamente alineados. Esencialmente, nuestro objetivo es el mismo que el de todas las demás fuerzas armadas de Ucrania y del pueblo ucraniano en general: expulsar al ejército ruso y a sus autoridades de ocupación de nuestros territorios, restaurando así nuestra integridad territorial y defendiendo nuestra soberanía. El objetivo es universal, es el mismo para todos nosotros, pero lo logramos esencialmente de una manera diferente. La historia está llena de ejemplos inspiradores de movimientos de resistencia como este, que se remontan a cientos o incluso miles de años. Durante la Segunda Guerra Mundial, se formaron varios esfuerzos de resistencia conocidos, como la famosa Resistencia Francesa, compuesta por varios grupos de hombres y mujeres valientes de todos los ámbitos de la vida que se negaron a someterse a sus ocupantes nazis. La Resistencia Francesa luchó contra las tropas alemanas y el régimen colaboracionista de Vichy de la época, haciendo de todo, desde publicar periódicos clandestinos hasta llevar a cabo ataques de guerrilla y facilitar el avance de los aliados a través del territorio francés. Después del desembarco en Normandía, sin duda inspirándose en movimientos históricos como este, la resistencia de las Fuerzas de Operaciones Especiales ucranianas también utiliza una infinidad de métodos para lograr sus objetivos. El comandante menciona métodos clásicos, tanto violentos como no violentos, explicando que las Fuerzas de Operaciones Especiales entrenaron a civiles en el uso tanto de armas cortas como de dispositivos explosivos improvisados especiales, los cuales utilizan para destruir al enemigo en los territorios ocupados por Rusia. Continúa explicando cómo algunos miembros de la resistencia buscan armas funcionales que pudieron haber sido abandonadas en el campo de batalla, para armarse utilizando tácticas de guerrilla y armas silenciadas para eliminar patrullas rusas desprevenidas si y cuando se presenta la oportunidad. Otros están encargados de fabricar dispositivos explosivos improvisados, IEDs, usando cualquier suministro que puedan conseguir dentro de los territorios ocupados, o de recibir entregas de otros IEDs que han sido preparados en otras partes de Ucrania y contrabandeados hacia las regiones ocupadas. Los miembros de la resistencia luego tienen que colocar sigilosamente estos dispositivos mortales en los lugares precisos para causar el máximo daño a sus enemigos, como torres de radio, estaciones de comunicación o junto a tanques estacionados y vehículos blindados de infantería. Para darles a estas personas la mejor oportunidad de no ser atrapadas, el comandante explica cómo los IED están ingeniosamente disfrazados. Los camuflamos de todas las formas posibles para proteger a nuestra gente lo más posible y para retrasar, por así decirlo, el momento en que una persona pueda activar un dispositivo en particular, de modo que en el momento de la activación estén lo más lejos posible del objeto que están atacando. A través de tácticas como estas, Ucrania puede no solo tener combatientes armados en las líneas del frente, sino también mucho más atrás de ellas, listos para llevar a cabo ataques encubiertos o golpes sorpresa al estilo guerrillero contra sus opresores rusos. Como resultado, incluso mientras el presidente ruso Vladimir Putin puede presumir de tener control total sobre ciertas ciudades y regiones, la resistencia desmiente sus afirmaciones, recordando activamente a los opresores que no están seguros, que no son bienvenidos, que su presencia y agresión simplemente no serán toleradas ni aceptadas. Siempre deberían dormir con un ojo abierto, porque los combatientes ucranianos están listos para atacar cuando menos lo esperen.
La resistencia no solo implica violencia, como demostraron movimientos anteriores. Los métodos no violentos a veces pueden ser igual de efectivos, si no es que más, cuando se trata de socavar un régimen opresivo, explica el comandante. También usamos ampliamente formas no violentas para influir en el ejército ruso, para intimidarlos de varias maneras y obstaculizar sus esfuerzos, y también para animar a nuestros ciudadanos que permanecen bajo ocupación a luchar contra el enemigo o para intimidar a quienes colaboran con los rusos. Más adelante en la entrevista, él menciona varios ejemplos ilustrativos de esta idea en acción. Él menciona a los maestros, por ejemplo, quienes tienen el poder de influir en las mentes de las futuras generaciones, proporcionando lo que el comandante llama una educación adecuada a los jóvenes estudiantes que en el futuro vivirán ahí y entenderán que necesitan esperar mientras dure la ocupación y no sucumbir a la manipulación de los rusos. En otras palabras, parte de la resistencia consiste en asegurar que los mismos niveles de resiliencia y desafío que han definido al pueblo ucraniano desde que comenzó la guerra sigan viviendo en sus hijos. Esto, a su vez, debería asegurar que no importa lo que hagan los rusos, no importa cuánto lo intenten, nunca podrán realmente quebrar el espíritu ucraniano ni someter al pueblo ucraniano. Así que, mientras los opresores rusos intentan prohibir libros y controlar el plan de estudios escolar para pintarse a sí mismos como héroes y libertadores, valientes maestros ucranianos se atreven a desafiarlos y enseñan la verdad a sus estudiantes. Las Fuerzas de Operaciones Especiales hicieron un cortometraje dedicado a estos educadores inspiradores y otros miembros de la resistencia, mostrando a un maestro de historia en la Luhansk ocupada que organiza una sociedad secreta de estudios ucranianos y trabaja junto con algunos de sus estudiantes para preservar la literatura ucraniana. Esto es lo que hace tan especial a la resistencia. Está formada por personas de todas las edades, profesiones y orígenes, todos unidos por el deseo común de aportar su granito de arena y hacer su parte para defender a su país, de la manera que puedan. Muchas de estas personas no tienen experiencia ni conocimientos militares para resistir a una fuerza ocupante sin poner en peligro sus vidas. Así que tienen que ser entrenados. Esta tarea es peligrosa. Sin embargo, como dice el comandante, algunas personas de la resistencia recibieron entrenamiento antes de la invasión a gran escala, así que sabían exactamente qué hacer una vez que las tropas rusas cruzaron sus fronteras y entraron en sus regiones. Ahora, usan las habilidades y destrezas que adquirieron antes de la invasión para llevar a cabo sus tareas. Las Fuerzas de Operaciones Especiales entrenaron a tantas personas como pudieron al inicio de la guerra. En ese momento, aún era posible, aunque muy peligroso, que los ucranianos cruzaran las líneas del frente. Estas personas siempre corrían riesgo de ser detenidas, revisadas o interrogadas por los soldados rusos. Así que tenían que recibir historias de portada creíbles y explicaciones de por qué necesitaban viajar y a dónde iban. Con el avance de la guerra, el entrenamiento presencial para la resistencia es menos viable, pero las Fuerzas de Operaciones Especiales siguen aceptando y educando nuevos miembros, según explica el comandante. Entrenamos de forma remota a quienes encontramos ahora o nos encuentran y cooperan con nosotros. Los ucranianos que viven en estas regiones, como innumerables personas antes que ellos, cuyas tierras han sido tomadas por la fuerza por opresores e invasores, no necesitan recurrir a este tipo de acciones. Podrían tomar la opción mucho más fácil y segura de cumplir con las expectativas y demandas de sus opresores. Seguir viviendo vidas tranquilas y sencillas, tratando de encontrar consuelo donde puedan y esperando que las cosas mejoren. Esa sería la opción mucho más fácil y mucho más segura, especialmente en una guerra como esta, que ha visto tantos crímenes de guerra documentados y castigos tan horribles para aquellos que muestran incluso las señales más pequeñas de apoyar a Ucrania o de rebelarse contra el régimen opresivo ruso. Los hombres que muestran cualquier indicio de resistencia, por ejemplo, pueden ser encarcelados, torturados o incluso movilizados a la fuerza, obligados a unirse a las filas rusas, tomar las armas y luchar contra sus compatriotas o sufrir la ejecución si se niegan. Mientras tanto, las mujeres suelen ser víctimas de violencia sexual por soldados rusos. Ya ha habido numerosos informes de que la violación se utiliza como arma de guerra para amenazar y asustar a la población civil, sin castigo para los soldados que cometen estos crímenes. Incluso los niños inocentes de Ucrania no están a salvo bajo el dominio ruso. El gobierno ucraniano informa que más de 19.500 niños han sido deportados por la fuerza a Rusia, arrancados de los únicos hogares y familias que han conocido, para luego ser adoctrinados con propaganda prorrusa y dados en adopción a familias rusas.
Los padres han sido amenazados con perder a sus hijos y enviarlos a orfanatos, a menos que se ofrezcan para campamentos de entrenamiento militar ruso. Estos son solo algunos de los terribles destinos que enfrentan muchas personas ucranianas en regiones ocupadas. Los castigos suelen ser más duros para quienes muestran resistencia o rebelión. Sin embargo, ante toda esa adversidad, muchas personas se han enfrentado y siguen enfrentándose a sus opresores, arriesgándolo todo en nombre de la resistencia. Cuando se les pregunta por qué lo hacen, ¿cuáles son las motivaciones y fuerzas que impulsan a estas personas a hacer lo que hacen? El comandante explicó que, a pesar de sus diferencias de edad, origen y profesión, muchas de estas personas comparten un sentimiento similar. Principalmente, la motivación de la gente es el rechazo a los rusos en nuestros territorios. Cada persona consciente entiende para qué vinieron aquí y ve lo que están haciendo. Él continúa señalando que los miembros de la resistencia que son ancianos o de mediana edad tienen la edad suficiente para recordar los días de la Unión Soviética. Y, por supuesto, nadie quiere una repetición de la Unión Soviética 2.0. Mientras tanto, los individuos más jóvenes han crecido viviendo en libertad, tomando decisiones libres sobre cómo vivir, dónde vivir, sin instrucciones del Kremlin o de Putin. Ellos no quieren perder esto y saben que deben defender su libertad para conservarla. Así que, aunque sus razones exactas puedan ser diferentes, todas estas personas están unidas, todas trabajando hacia un objetivo común, unidos por su resentimiento hacia los ocupantes rusos y el deseo de que regresen a su país. El comandante indica que algunos en la resistencia se unen por motivos personales, pues han visto a familiares y seres queridos inocentes ser capturados o asesinados, o que sus hogares y negocios fueron destruidos por bombas y tanques rusos sin ninguna razón lógica. Para ellos, esto no se trata solo de deshacerse de los rusos, sino de tomar venganza sin importar sus razones. Todas estas personas son piezas cruciales en una máquina más grande, y es una que sigue creciendo y fortaleciéndose todo el tiempo. Con casi cualquiera permitido a unirse, el comandante señala que hay ciertas excepciones. No trabajamos con menores de edad, no trabajamos con personas que están enfermas. Las fuerzas de operaciones especiales entrevistan a posibles reclutas para evaluar su disposición y motivación, y pueden rechazar a quienes generen sospechas. Aparte de eso, sin embargo, el movimiento está compuesto por muchos tipos diferentes de personas con habilidades y talentos variados, todos los cuales se ponen a trabajar por el bien común. Una característica particular de nuestro movimiento de resistencia es que cualquier persona, sin importar su profesión, puede, por así decirlo, estar involucrada en el movimiento de resistencia, y de una u otra manera pueden contribuir a realizar tareas o llevarlas a cabo directamente. La mayoría de estas personas son ucranianos, nacidos y criados, son personas que han vivido en lugares como Donetsk y Lugansk durante años, si no es que toda su vida. Pudieron huir cuando llegaron los rusos, pero eligieron quedarse. Hay varias razones para esto, como explica el comandante. Algunas de estas personas, por ejemplo, tienen fuertes lazos con sus regiones, como negocios, casas o tierras, en esas áreas que no querían abandonar. Otros tenían familiares ancianos que tal vez estaban demasiado enfermos para huir, así que decidieron quedarse y cuidarlos. Algunos no pudieron irse a tiempo o no comprendieron la magnitud de la invasión, esperando que terminara pronto. También están quienes decidieron quedarse para unirse a la resistencia y proteger su tierra. Ellos evacúan en secreto a sus familias hacia territorio controlado por Ucrania con el tiempo, o incluso al territorio de la Federación Rusa, mientras ellos mismos se quedan y continúan realizando tareas. No todos en la resistencia son ucranianos. Al preguntarle al comandante sobre extranjeros en el movimiento, dio respuestas sorprendentes. Explicó que las fuerzas de operaciones especiales organizan la resistencia en todo el estado ucraniano, tanto en regiones controladas por Ucrania como en territorios ocupados. Esto requiere investigación, verificación, entrenamiento y preparación para quienes son aptos para unirse a la causa. Algunos provienen de países de todo el mundo. Algunos, dice el comandante, originalmente llegaron a Ucrania como enemigos. Hubo casos en los que personas vinieron a luchar, cayeron en la propaganda de la Federación Rusa. Fueron allá y luego, ya estando aquí, se dieron cuenta de lo que realmente estaba pasando, y luego se pusieron en contacto con nosotros para expresar su disposición a cumplir tareas en nuestros intereses, porque se dieron cuenta de quién es quién en esta guerra. Otros dejaron sus tierras natales y viajaron a Ucrania únicamente con la intención de luchar por Kiev. Y las fuerzas de operaciones especiales reciben regularmente solicitudes de personas en otras naciones que ofrecen ayudar de cualquier manera que puedan.
El comandante menciona que esas ofertas de ayuda pueden provenir de lugares tan lejanos como Nueva Zelanda. Hace poco nos contactaron personas diciendo: díganos cómo ayudar, estoy listo y quiero estar del lado correcto de la historia en este periodo. Por supuesto, no todas estas personas pueden contribuir de manera significativa sin estar físicamente en los territorios ocupados. Las fuerzas de operaciones especiales agradecen el apoyo y buscan mantenerse en contacto con quienes quieren ayudar. Ejércitos extranjeros han contactado a las fuerzas de operaciones especiales para aprender sobre su resistencia, para que puedan organizar algo similar si alguna vez sus países se enfrentan a opresión u ocupación. Tenemos socios no solo de Occidente, como usualmente pensamos, sino también de Oriente, que quieren aplicar nuestra experiencia en sus propios países, para que en el futuro puedan tenerlo en cuenta cuando algún país grande con muchos recursos ataque a un país con menos recursos. El comandante continúa diciendo que la resistencia ya ha compartido información con países razonables, incluyendo aquellos que están junto a la Federación Rusa. Las fuerzas de operaciones especiales están dispuestas a compartir nuestras experiencias. Y citando ejemplos como Lituania, Estonia y Finlandia, donde los movimientos de resistencia contra la ocupación rusa podrían volverse cada vez más importantes en los próximos años. La revelación más impactante de la entrevista del comandante fue que incluso rusos se han unido a la resistencia ucraniana. Muchos rusos nos contactan a través de nuestros canales. Ellos también ya tienen motivación. Ahora lo vemos. Es principalmente odio hacia Putin, su régimen y cómo las personas buscan su futuro y entienden que no lo ven en la Federación Rusa. Ellos entienden que Rusia como tal se está volviendo aislada, que los están encerrando, y la gente entiende que si esto no se detiene, simplemente terminarán como Corea del Norte algún día, solo que con un territorio más grande. Él continúa explicando que la resistencia coopera en distintos grados con los rusos, tanto en el extranjero como en los territorios ocupados, incluso llegando a ofrecer servicios de consultoría a los rusos que están ansiosos por iniciar sus propios movimientos de resistencia en otras regiones. Esto solo demuestra que no es solo en Ucrania, Europa y Norteamérica donde la gente se está volviendo en contra de Putin, sino incluso en su propio país. El pueblo ruso, muchos de los cuales apoyaron o toleraron en silencio al régimen del Kremlin, están empezando a hartarse de esta guerra sin sentido y de la despiadada búsqueda de poder de Moscú. Muchos buscan la paz y están más dispuestos a actuar para conseguirla. Cuanto más dure la guerra, más personas se sentirán así y la resistencia será más fuerte. Por supuesto, todavía enfrenta desafíos, e incluso el comandante admite que se ha vuelto más difícil llevar a cabo tareas en ciertas áreas, porque simplemente hay menos personas en esos lugares. Pero el movimiento no se detiene, y no se detendrá hasta que logre sus objetivos. Lucharemos hasta que nuestros territorios sean liberados, ya sea con apoyo o sin apoyo de nuestros socios. Ya sea que reconozcan estos territorios como Rusia o no, eso no depende de ellos. Depende únicamente de los ucranianos que permanecen aquí en territorio controlado por Ucrania y de aquellos ciudadanos que permanecen en los territorios ocupados. Al final de la entrevista, el reportero preguntó al comandante qué le diría a Vladimir Putin si pudiera, y él respondió de forma simple y breve: le diría que nos deje en paz. Si la resistencia sigue luchando y las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan logrando las grandes victorias que han conseguido últimamente, entonces, tal vez algún día, Putin finalmente escuche ese mensaje. Puedes aprender más sobre una de las victorias recientes de Ucrania en este video, que muestra cómo las Fuerzas Armadas del país lograron algo que parecía imposible en la región de Donbass. Mira este video para ver cómo las antes fuertes defensas de primera línea de Rusia empiezan a desmoronarse. Y finalmente, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más noticias de última hora, reportes y análisis sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y otros conflictos importantes alrededor del mundo.